Una de esas líneas de investigación es el estudio de esas redes comerciales de transporte
que precisamente desde el sur de la Francia, conectado con Corona de Aragón, con otros ámbitos españoles, le ha permitido realizar investigaciones de diversos signos, conectando todos esos territorios. Y de algún modo de ahí vienen también esas vías de conexión con el ámbito hispánico y particularmente catalán, pero no solo, porque justo al hilo de sus distintas investigaciones sobre el transporte terrestre, carreteros, mulateros, etc., ha desarrollado investigaciones en el ámbito histórico de la antigua Castilla-La Nueva, la actual parcialmente Castilla-La Mancha. Estos días nos comentaba que ha desarrollado más de 15 años de investigación en Cuenca, en los archivos de Cuenca, y justo también estos días ha aprovechado su estancia en Albacete para comentar lo que tiene la primera investigación sobre el archivo histórico provincial de Albacete, que esperemos que no sea la última, porque puede dar la oportunidad de otras ocasiones, ¿no? de colaboración. Por lo tanto, es precisamente con esas líneas de investigación muy conectado con todos nuestros ámbitos también de investigación. Repito que no me detengo en publicaciones y demás, porque esto simplemente lo explicaré aparecerá más detalles. Aprovecho ya que presento también a la profesora Adela Fábricas García, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Granada, directora, para su desgracia, desde hace años del Departamento de Historia de la propia Universidad, por su desgracia por la cantidad de gestiones y trámites que lleva, componente del grupo de investigación del Gobierno andaluz de producción e intercambio de materialidad, también componente de la unidad de investigación asociada de la propia Universidad de Granada y el CSIC sobre patrimonio cultural árabe e islámico, integrante y a su vez responsable de proyectos nacionales, algunos ya acabados, otros en vigor, por ejemplo, sobre la industria y el comercio del Andalus en los siglos XIV, un proyecto actualmente vigente sobre el comercio de la seda nazarí, historia, consumo, mercados, y ya de algún modo las indicaciones de los proyectos en los que está, los grupos en los que está, indican pues, que sus áreas de especialización y sus ejes de investigación están justamente en la economía y la historia del Andalus, particularmente en el tema comercial y los mercados, pero también en líneas de considerar la realidad industrial, sus últimas líneas de análisis. Al Andalus, pero muy particularmente en el periodo final del Andalus, el reino nazarí, pues habría enlazando prácticamente con inicios del siglo XVI, con una línea de investigación sobre fuentes escritas, pero con especial atención también sobre la arqueología. Todo ello desarrollado a escala nacional española, regional andaluza granadina, pero también con amplias conexiones internacionales, entre otras cosas porque, como creo nos explicará, para analizar la realidad nazarí, muchas veces las fuentes externas a la propiedad, que entre ellas, por ejemplo, fuentes italianas. Con lo cual, también, incluso teniendo esa base de actuación desde Granada y el reino nazarí, a desarrollar una trayectoria académica de investigación internacional y que, además, me permito decirlo, aunque no es público, pero como aquí no nos está viendo nadie, se puede decir, digamos, no se traiciona ningún secreto, la amantísima nueva componente del Comité Científico del Instituto Internacional de Historia Económica, Francesco Gattini, de Prato, que, como sabemos quienes estamos en estos terrenos de investigación, probablemente es el ámbito de historia económica más potente. Hacemos lo internacional, digamos, desde luego en los ámbitos que nos movemos en los ámbitos europeos e internacionales, por tanto, clarísima componente de ese comité científico, que lo digo porque no hay nada que conectarse con la teoría que decía, por decirlo, pero de aquí no va a salir, pues se queda. Por supuesto, agradecer, como no, a los colegas que estén aquí, en el caso además de Gabriel, que ya lleva desde el lunes haciendo estas investigaciones, que siempre desplazarse fuera de las propias universidades es complicado, sobre todo en determinadas fechas, pero agradecerles como su presencia aquí. Como he dicho y he ido sugiriendo, esto que acabo de comentar es una breve presentación, una introducción, porque en realidad lo que les hemos solicitado a nuestros colegas es que sus intervenciones, aparte de tener evidentemente cuestiones de contenido de la investigación, se centren un poco en su trayectoria de estudios, de investigaciones, de
esta manera, por ejemplo, poder apreciar cuestiones de temas, conceptos, de fuentes, de métodos de investigación. Volvamos al título del seminario, Metodología de la Investigación y el Doctorado. Y ambos colegas han mostrado una acentuada preocupación. Adela, por cuestiones que he combinado, combinación de fuentes escritas de arqueología, esa necesidad o conveniencia de estudiar una realidad como es la del reino nazarí a través de fuentes externas que tienen sus ventajas, pero sus inconvenientes también. Eso ha hecho que tenga esa preocupación metodológica por estos aspectos. En el caso de Baptiste Pujat, también, en concreto por una vertiente y aunque no he hecho referencia a ninguna publicación, pero esta no voy a evitar hacerla. Un libro también de recientísima aparición, del 2023, creo, Pour une histoire sociale de l'économie, un libro en coautoría de Baptiste Pujat y Nicolas Marty, que, y ya lo lanzo también como casi una invitación al debate posterior, creo que está muy relacionado con lo que vamos a ver en la sesión. Vamos a ver muchas cuestiones de economía, entre otras cosas porque vamos a ver cuestiones de comercio, mercaderes, transportes, mercados, productos. Vamos a ver cifras, se van a ver. Pero se va a ver también una visión social de la economía. Aunque solo sea, que ya es suficiente y mucho, porque vamos a hablar también de los protagonistas de esa economía. Y bueno, pues quienes estamos en el tema sabemos que estamos en unos momentos, no sé si coincidirán, ya lo lanzo para la dialéctica, los compañeros de la mesa y los asistentes, estamos en un momento que la historia económica hay un poco de social, yo diría incluso un poco de historia a veces, ¿no? Entonces la historia económica que se está haciendo internacional tiene a veces más de economía que de historia, y desde luego de social cada vez menos. Repito, casi lo provoco, casi diferenciar esto. Entonces, quizá no está de más, como hemos hecho en algún otro seminario de esta serie que venimos haciendo, reivindicar ese componente social de la economía, que no por eso deja de ser economía. La economía no tiene por qué ser solo cifras de comercio y tal, es que los protagonistas de la economía no son economía. Bueno, en cualquier caso, casi este volumen último de Baptiste Pujat me sirve casi como excusa de introducción para ya las intervenciones de los dos ponentes y también casi como excusa de introducción al debate posterior. Entonces la idea es tener las intervenciones de los dos ponentes ahora, les pido que la vida de 40-45 minutos y ya después un debate conjunto entre todos los que estamos aquí de ambas partes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo, Paco. Gracias a todos por estar aquí, los amigos y ponentes, y os necesitamos. Soy Luis Albacete y ahora estaremos encantados de interactuar. Entonces pasamos ya a la... Buenos días. Bueno, he explicado todo a mí igual y no sé lo que diré más, sino que pido disculpas a mi español muy pobre y diría mi pobrecito español. Sí. Al inicio mi trabajo de investigación en historia moderna se estructuraba en torno a dos ejes principales. La primera dirección era una historia económica y social, y diría económica porque información es también historia económica, precisamente la historia económica, con cifras de la época, porque hace mucho tiempo ahora, y en especial el mundo rural, que era la base casi de toda la historia de nuestra época, la formación de nuestra época. Y luego
yo paso a una historia más política, entre comillas, y finalmente, a través de un juego de constantes entrelazamientos, ambos ejes se unieron y se enriquecieron, dando lugar a nuevos ejes que a lo largo de los años, porque cuando digo los años, son años y años, llegarían a los actuales ejes. Para decirlo rápidamente, al principio investigué el mundo rural, en especial el mundo de la tierra y sus relaciones con la deuda, con artículos que son mis primeros trabajos, que son entonces aquí sobre el mercado de la tierra, y también me hizo interesar por la figura del notario, porque mi documentación era una documentación notarial, y la figura del notario a la cual pensaba dedicar mi tesis doctoral. Y finalmente no. Y luego mi investigación siguió el camino de una historia más política, incluso geopolítica, porque, como lo ha dicho David, hay la importancia de las fronteras en mis investigaciones, y esta historia más política e incluso geopolítica fue finalmente la de mi tesis doctoral en Historia Moderna, leída en el año 1996. Hace 30 años, la edad de mi hija también, desde ayer, tiene 30 años también. Y en mi tesis doctoral quería entender cómo un valle fronterizo, que es, todavía existe, el Valle de Arán, que afirmaba una fuerte identidad política y institucional también entre Cataluña, Aragón, Francia, pero en el marco de la monarquía hispánica, como el Valle de Arán experimentó los trastornos políticos y militares del siglo XVII y principios del siglo XVIII, y cómo se situó en una monarquía en crisis, aquí hispánica. Y para este trabajo utilicé una documentación ampliamente dispersa en varios archivos españoles, en el Valle de Arán, en Lérida, en Barcelona, el Archivo de la Corona de Aragón, en Madrid, el Archivo Histórico Nacional, y por supuesto en Simancas, pero también unos archivos franceses. Son archivos y documentación más o menos, digamos, institucional, de las instituciones locales de la Valle de Arán y instituciones del Estado de la monarquía. La tesis intentaba explicar la especificidad del Valle de Arán en el conjunto catalano-aragonés y también en el conjunto monárquico durante la crisis del siglo XVII, es decir, un periodo de enfrentamientos continuos entre los Borbones y los Austrias. Uno de los planteamientos de la tesis era estudiar los cambios del equilibrio local de los poderes y la articulación entre el poder local y el poder real y o central, porque había el poder real de la monarquía, pero también poderes en Barcelona o en Zaragoza, por ejemplo, y también el poder de la Iglesia. Porque el Valle de Arán tenía hasta el siglo XIX una configuración muy especial. El obispo del Valle de Arán, que el obispado de Arán, la diócesis de Valle de Arán, era diócesis francesa, de Cuenca. Y en el contexto convulso del bandolerismo que es estudiado también, y el bandolerismo y los asesinatos de agentes reales por el Valle de Arán al final del siglo XVI y primera parte del siglo XVII, se desarrollaron en el marco de una sociedad
muy fracturada entre pro-catalanes y partidarios de una mayor integración en la monarquía hispánica, una sociedad muy fracturada. Estas oposiciones se fortalecieron durante la guerra de los segadores, cuando quienes se negaron a someterse a Cataluña y a Francia fueron forzados al exilio, yo diría al exilio político, hacia Zaragoza y Madrid. Y, ante todo, eran agentes reales y los notables del Valle de Arán. Era en 1640, 1642, 43, una postura muy arriesgada a los exiliados, pero les valió el reconocimiento de la monarquía, que finalmente resultó victoriosa, una victoria que supuso un cambio profundo en la práctica del poder real en el Valle de Arán, sin ningún cambio institucional. A principios del siglo XVIII, la guerra de sucesión española supuso otro avance del poder central, aunque no se aplicaron en el Valle de Arán los famosos decretos de San Francisco. Eso es el libro de mi tesis sobre el Valle de Arán. No se aplicaron los decretos de las nuevas plantas que afectaban a las demás partes de la corona de Aragón. Para matizar un poco el respeto monárquico a los pueblos araneses, hay que decir que ya en 1613 Felipe III mandó un visitador real para reformar las instituciones locales en el sentido de un control más grande, porque era en el contexto convulso que ya he explicado un poco antes, lo que dio lugar a las ordenaciones. El resultado de la visita de 1613 es la relación al rey de don Felipe III, y el resultado de los cambios institucionales, finalmente un siglo antes de las nuevas plantas, fueron las ordenaciones canáticas y ritos reales del Valle de Arán, que no son de 1613, como he puesto aquí, sino de 1616. Y, sin embargo, sin ninguna nueva planta, como mostré en un artículo publicado en 2000 en la revista francesa L'Histoire moderne contemporaine, el Valle de Arán se integró, por singular que sea, en un estado borbónico que intentaba crear una administración real independiente de las antiguas oligarquías locales. Y el caso aranés es muy pequeño, revela los procedimientos utilizados por la monarquía austria, pero también después la borbónica, para controlar e incorporar sus territorios. Amplié este trabajo de manera geográfica y también cronológica en varias publicaciones, y también un pequeño libro sobre identidad y solidaridades en los Pirineos modernos, que, abarcando un periodo más amplio, de más larga duración que el siglo XVII, pretendía ser un ensayo sobre estas nociones de identidad y, sobre todo, de relaciones entre grupos humanos, en el caso de los Pirineos modernos, y partiendo de una doble perspectiva, que es una perspectiva histórica, pero también una perspectiva lingüística. Es otra vertiente de mi actividad oculta. Una extensión del
las élites locales en la afirmación de los poderes centrales y la afirmación del Estado monárquico en una región de montaña y región de fronteras, pero también me había abierto sobre la importancia que yo pensaba cuando empecé el trabajo de mi tesis doctoral, con la tesis de historia política y geopolítica y todo eso, pero descubrí aquí un mundo con un comercio muy importante y la existencia de un grupo de mercaderes rurales, digamos, muy importantes, de la montaña, de las montañas y las fronteras, que permitían que el Valle de Arán fuera una ruta comercial muy importante en el centro de los Pirineos. Esta observación me llevó a interesarme más por los individuos vinculados al comercio, su posición y su papel en la sociedad, pero también en la organización de la actividad de comercio y las redes comerciales. Y empecé una encuesta desde 2000-2001, año de nacimiento de mi hijo, pero son cosas muy importantes en la vida, a pesar de mi madre. Y que fue mi tesis de habilitación para dirigir investigaciones que empecé en 2006, que es una especificidad del sistema francés universitario, porque los que tienen doctorado no pueden dirigir tesis si no tienen otra tesis que se llama la tesis de habilitación y que tienen todos los catedráticos. Otra investigación. Y me centré en las familias de mercaderes y en las relaciones comerciales en ambos lados de los Pirineos. Y había también todas las cuestiones de relaciones, de solidaridades comerciales, sociales, familiares, culturales, de circulación en regiones fronterizas en el centro de este trabajo. Es un enfoque con componente económico, por supuesto, diría, pero, como decía David, pero sobre todo un enfoque social, puesto que se trata de estudiar el mundo de los mercaderes, es decir, un grupo. Y por lo tanto, las familias mercantiles, los individuos, ocupan un lugar destacado en este trabajo, siendo los principales protagonistas. Y las fuentes recogidas son fuentes de todo, de notarios, de protocolos de notarios, de judiciales, de todo, de judicial, de todo. Han permitido seguir trayectorias familiares o trayectorias individuales bastante significativas. Para empezar este campo más o menos nuevo de investigación, centré mi atención en el eje que conectaba Toulouse, aquí al norte del mapa, aquí al norte, siguiendo al norte, con Cataluña durante el periodo 1550-1700. Miles y miles de escrituras notariales de esos tipos. También de catastros, de libros parroquiales, como he dicho, de documentos judiciales, de documentos administrativos, de varios archivos departamentales, que serían provinciales, y comarcales de toda una zona, sobre todo oriental y central de los Pirineos, centrada en el otro eje más oriental, que es el eje del país de Foix, aquí, que es también un eje muy importante que era. Ahora también, sobre
un eje muy importante de contrabando con Andorra, pero en la época moderna era un eje muy importante del comercio normal, digamos, el contrabando formaba parte del comercio normal. El tema de este dossier, que surgió de un examen del papel de los mercaderes en las sociedades de montaña y de fronteras, me permitió reflexionar tanto sobre las condiciones del comercio terrestre, y hay que decir que entonces, 2000, 2001, el comercio terrestre era un pariente bastante pobre de la historiografía, sobre todo como también reflexioné sobre un aspecto de la vida económica de las montañas, el comercio, sobre las relaciones transpirenaicas y, más ampliamente, las relaciones franco-españolas. Y también me reveló la importancia de las migraciones y de la movilidad comercial hacia la península ibérica, de los mercaderes del centro y del este de los Pirineos. Un fenómeno muy importante, muy amplio, que es un fenómeno de migraciones y movilidad comercial. Del norte, mercaderes del norte, hasta la península ibérica, un fenómeno en el que Toulouse aquí tuvo un importante papel, actuando como una plataforma de redistribución de mercancías y de paso de mercaderes y actores móviles del comercio terrestre. El comercio terrestre es un mundo, como todo el comercio, supongo, de la movilidad. Y practiqué en este trabajo una microanálisis. No quiero hablar de microhistoria, hablo de microanálisis con las fuentes utilizadas y también el enfoque planteado, pero intenté situarme en una perspectiva más amplia, que sería la perspectiva de lo que la historiadora Anna Radev, que trabajó vestido sobre todo entre Suiza y Francia, lo que llama o llamó la economía global del antiguo régimen. Su libro famoso, Un café de los sur. Y también me situé en el marco de lo estudiado por otra historiadora, porque formo parte yo del mundo de las historiadoras. Hemos hablado antes de Anna Montenat, que también es una historiadora que nos gusta mucho, que es también una historiadora, no sé por qué son historiadoras, mucho que han estudiado todo eso. Laurence Fontaine, con su trabajo sobre los buhoneros, el comportar de los buhoneros, y me situé en un sistema de comercio entre producción y consumo, en un campo que quería experimental, que es el espacio que se organiza entre el sur de Francia, el reino de Francia, y el norte y este de la península ibérica. Quería entender la naturaleza y las funciones de las redes mercantiles, la organización, la reorganización de las redes, el funcionamiento de las redes y también los vínculos de los mercaderes y de todos los actores, que sean arrieros, que sean buhoneros, con la sociedad de acogida. Eso creo que es también un tema muy importante, los vínculos y las relaciones con la sociedad de acogida, un tema muy importante de la historia social. Durante los años de desarrollo de este trabajo, participé en congresos, publiqué artículos normal,
y el elemento más representativo quizás fue la organización en 2003, junto con mi colega, mi compañero Jean-Michel Linoves, de la misma Universidad de Toulouse, de jornadas de estudio en Toulouse precisamente y un coloquio en Andorra que dio lugar en los dos volúmenes de circulación de mercaderías y redes comerciales en los Pirineos, siglos XIII y XIX. Que todo eso influyó mucho en el futuro de mis trabajos históricos. Esta investigación dio lugar a dos libros publicados, uno en 2008, en Société Marchande, Sociedad Comercial, Comercio y sus actores en los Pirineos modernos, y otro en 2011, sobre emigraciones y migraciones, que bajo el título de El vecino, con todas las definiciones de vecino, el vecino y el migrante, el migrante, y algunos artículos interrogando, tengo que decirlo, sin embargo, los planteamientos de poder sobre las montañas que yo descubrí otras montañas que las de Rodel, no soy Rodel. No descubrí yo un mundo alejado de las civilizaciones, no descubrí un mundo al margen de las grandes corrientes civilizadoras, no descubrí una montaña que rechazaba la gran historia, pero sí una montaña quizás que es una fábrica de hombres para el uso de otros, pero lo que encontré en los Pirineos modernos es una montaña donde la gente venía a trabajar para hacer comercio y no marchar, venía. Al contrario de lo que dice Godel finalmente aquí. Pero venía de otras montañas, sí, pero venía. Lo que había, lo importante, es integré también otras preocupaciones, como paso, porque no tengo tiempo. Trabajé también sobre las memorias, la memoria personal durante este tiempo con la Universidad Autónoma de Barcelona. Integré también un grupo de investigación de la otra Universidad de Barcelona, que es la Universidad de Barcelona, el grupo dirigido por Jaume Dantí, y con 4 o 5 programas, no me acuerdo ahora, y el último programa titulado Agentes e instituciones de la Red Catalana del Mediterráneo se acabó al final de 2005 con el libro de los libros que vemos. Alrededor de 2008, siempre interesado por las cuestiones de fronteras y circulaciones y, por lo tanto, la movilidad, las migraciones, el comercio, pasé del comercio al transporte. Que tampoco, el transporte era un tema poco conocido. Y cambié de contexto para entrar más de pleno en la península ibérica y Castilla. Un trabajo que continúo ahora mismo y que no sé si lo acabaré un día o otro, ya veremos. Lo pensé cuando todavía estaba en la Universidad de Toulouse, donde empecé la carrera de profesor universitario.
Pero en 2010 me fui como catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Perpiñán. Tolosa es una universidad muy grande. Nosotros tenemos un primer año de grado de 500 estudiantes aproximadamente, 200 en el tercer año, por ejemplo, y con grupos muy importantes y todo eso, muy grande. Perpiñán es una universidad que se parece muy a la FED. Para mí fue un cambio importante, pero la cátedra de Historia Moderna. Y permanecí 13 años en Perpiñán, lo que significó que paralelamente a mi interés por Castilla tuve que desarrollar liderazgos catalanes, lo que explica también mi vinculación con grupos de liderazgo en Perpiñán. Y también me interesé por la historia de Perpiñán, dirigiendo y escribiendo una parte de la historia esta de Perpiñán en 2022. A partir de entonces son 3 programas diferentes, principales, realmente unidos en todos los casos por la cuestión de la movilidad. Cuestión de la movilidad que se ha convertido finalmente en estructuradora y que he estudiado siempre desde la base, es decir, desde lo que Jacques Laudel, recién desaparecido, historiador francés muy importante, que es el introductor de la microhistoria en Francia, Laudel, lo que llamaba la historia, sí, o la historia. Y para mí es la historia por los caminos, que es el comercio y el transporte. La historia siempre. Y la historia que intento hacer es una historia en la que las trayectorias individuales y o las trayectorias de grupales permiten entender la profundidad de los otros, lo que me interesa, jugando en las escalas de análisis y acordando un papel destacado en las experiencias del actor, de los protagonistas. Uno de los trabajos que hice se centró en un marano. Son cosas aquí de referencia de metodología y de historiografía muy importantes para mí, es una manera de hacer historia que poco a poco he descubierto. En 40 años de investigación podemos descubrir cosas. Sí. Sobre las formas de la experiencia, son nombres muy importantes, o Bernard Levy, y su artículo, La historia ante el desafío posible, por ejemplo, es muy importante por una reflexión teológica sobre el trabajo de los historiadores. Uno de mis trabajos se centró en un marrano que seguía sus relaciones con la monarquía, con las monarquías, porque la monarquía hispánica, pero también la monarquía francesa, que fue conocido desgraciadamente para él, porque fue víctima de una denuncia y el Tribunal de la Inquisición de Toledo abrió procedimientos contra él en 1662, y es un dossier muy importante, un expediente muy importante del Archivo Histórico Nacional, y la Inquisición le ordenó confiscar 100.000 piastras en bienes y pertenencias. Era establecido también en Bayona, o otras, y se dirigió a Luis XIV de Francia, quien le permitió pagarse por los bienes y tierras situados en el Rosellón anexionado por Francia después del Tratado de los Pirineos de 1659. Pasó un tema, publicado un artículo y no ha acabado
esta investigación que me interesa. Otra dirección fue el importante mercader migrante en la Cataluña del siglo XVII, que sigue su trayectoria a través de las fronteras y en su ascenso económico y social y su integración a los notables catalanes hasta su acceso al señorío de la villa de Terrassa a unos pocos kilómetros de Barcelona. Es la trayectoria, el lugar de origen, al norte de Toulouse y su implantación en Lérida, primero en Barcelona, después y finalmente en el señorío de Terrassa. Escribí algunos artículos sobre su caso para documentar un poco su movilidad y también sus redes comerciales que vemos en parte aquí sobre un mapa que vale lo que vale, con corresponsales en el Mediterráneo, corresponsales en el interior ibérico, en Zaragoza, en Madrid, relacionados con grupos políticos en Madrid y en el Reino de Francia, pero también en el noreste de Europa, que lo vemos en el mapa. Y ha dejado una documentación muy importante y entre la documentación ha dejado unas 1000 cartas conservadas en el archivo comarcal de Valles Occidental en Terrassa, precisamente, y he empezado la transcripción de las cartas, la mitad aproximadamente, que son en lenguas, son las cartas de la correspondencia pasiva recibidas, pero también hay cartas de la correspondencia privada de su mujer, que escribía, interesante, y de sus hijos también. Y además de las preocupaciones económicas, la integración política del mercader que venía del Reino de Francia, la integración política en Cataluña y la monarquía hispánica, vemos en la documentación también y en las cartas, es muy interesante, la expresión de los sentimientos. Y el tercer proyecto finalmente se refiere al mundo del transporte. He investigado de manera muy puntual el mundo de los arrieros. También había en mi juventud, hace mucho tiempo, en el 99, un poco después, investigué las redes de introducción de los machos y las mulas en la península ibérica a partir de la producción del macizo central francés. Y después también investigué un poco el mundo marítimo, sobre todo a partir de Rosellón, pero el grueso de mi trabajo se centra en Castilla-La Mancha, precisamente. Tras centrarme en los mercaderes, como lo he explicado antes, me he orientado hacia el mundo relativamente desconocido, el mundo de los carreteros. La carretería, ya que la Castilla moderna a menudo ha sido considerada un dominio casi exclusivo de los machos. Hay machos. En la documentación encuentro más machos y mulas que bueyes y carreteros, en Albacete sobre todo. Pero hay también carreteros y carretas y bueyes. El transporte de mercancías en carro, primero carros y después carretas, era de gran importancia finalmente y también porque tenía una estrecha relaciones el transporte en carretas con la monarquía.
destacado algunos puestos, no puedo, estoy acabando. Algunas cosas que se habían escrito sobre la carretería, poco actualmente, es un historiador norteamericano, ahora desaparecido, David Dorsey, que estudió los años y al principio de la década del 70, en su tesis sobre la carretería de finalmente de la época moderna, que fue traducido al español, y una cosa que no es una cosa universitaria, sobre la carretería de la región de Burgos y Soria. Pero había 3 zonas de carreterías. Sí, y hay muchas más cosas sobre los arrieros, los arrieros, es normal. Había 3 zonas importantes de carretería en Castilla, en la Castilla moderna. Había la de Burgos-Soria, había la de Ávila, de la Sierra de Gredos, y había la de Almodóvar del Pinar, y es Almodóvar del Pinar que estoy estudiando ahora desde hace mucho tiempo, 15 años y quizás un poco más ahora. No pasa nada. Estos carreteros que estoy estudiando, centrado en el sur de Cuenca, es decir, en la localidad de Almodóvar del Pinar, se destacan por tener, por eso que hablo de relaciones con la monarquía, el monopolio del transporte del mercurio, del azogue, desde las minas de Almadén hasta Sevilla, donde el mineral se enviaba a América, como se sabe, y también desempeñaron un papel fundamental en el suministro de Madrid, en Cabo, particularmente, también en el envío de la lana castellana para los puertos de Valencia, Alicante y Cartagena, y también en la distribución de productos coloniales, azúcar, cacao, cueros, en el interior castellano. Es un trabajo localizado, pero que se interesa por las conexiones mediterráneas, atlánticas del comercio castellano. Hay un componente económico del trabajo que es imprescindible, es un trabajo sobre los transportistas, el transporte, los productos, es decir, que hay una parte cuantitativa, pero me interesan los carteros, los hombres y las mujeres, digamos, los actores, los protagonistas, sobre todo. La documentación recopilada aborda todas las cuestiones importantes, origen social, medición, evolución de la actividad transportadora, productos, etcétera, etcétera. Pero también el papel de los carreteros en el tema de la comercialización del campo, es decir, la introducción del mercado en el mundo rural y la economía, digamos, monetaria, la organización de la economía. Estoy acabando. Durante los últimos 15 años, mi trabajo se ha orientado más claramente hacia una especie de historia comprensiva, es decir, que intenta entender los fenómenos y en especial las actuaciones y decisiones de los actores, con un empirismo, que es el empirismo, que es mi manera de aproximarme a los objetos de estudios, pero siempre acompañado por el deseo de reflexionar sobre el método y la manera de hacer investigación en torno
a la experiencia del caso. ¿Qué significa el caso? Y la voluntad siempre de superar el caso. Enfoque cualitativo, pero que no rechaza nunca lo cuantitativo, porque el cuantitativo permite también contextualizar mejor y por tanto caracterizar mejor los fenómenos, y también permite hacer la transición y la conexión entre lo individual y lo, digamos, colectivo del grupo. Empirismo reivindicado, pero no me he descartado cierta atención a la historiografía, como demuestran también mis artículos sobre la... no es el modelo del Pilar. Sí, sobre la historiografía de la historia rural de Cataluña, por ejemplo, una historiografía de las fronteras de las comunicaciones en el norte catalán. Y por eso que también especialmente he trabajado el tema y la noción y la práctica de la transfrontalidad. Transfrontalidad que no es solo el hecho de que